Cuando el Chapo capturó a un sicario responsable de la muerte del hijo de un socio, al parecer le inyectó adrenalina para mantenerlo consciente durante las prolongadas torturas. Todo ello con un médico a la espera para reanimarlo si se desmayaba. Este espantoso espectáculo fue grabado, reflejando los brutales métodos utilizados para enviar un mensaje dentro del cártel. Las prisiones tampoco suelen contener el alcance mortífero de las operaciones de los cárteles, como demuestra la historia de Enrique Clavel Moreno. En este vídeo exploraré casos en los que padres se vengaron brutalmente de miembros de cárteles ante las cámaras. En 2015, Israel Rincón Martínez, conocido como El Guacho, fue brutalmente asesinado por matar al hijo de un socio de El Chapo. Rincón había trabajado para los líderes del cártel Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada. Sin embargo, cuando el cártel se fracturó durante las guerras del narcotráfico en México, cometió su primer error al desertar y pasarse a los hermanos Beltrán Leiva, rivales. La muerte de Rincón estuvo vinculada al asesinato de Marcial Fernández Valencia, hijo del operador del cártel de Sinaloa Manuel Fernández, también conocido como La Puerca o El Animal. Marcial fue asesinado en Culiacán tras ser confundido con un hijo de El Chapo. Devastado, Manuel Fernández culpó a Rincón de la muerte de su hijo, y El Chapo prometió personalmente ayudar a localizar a los responsables. Un mes después, Alfredo Guzmán, hijo de El Chapo, informó a Fernández de que habían capturado a Rincón. En un vídeo publicado en Internet, Rincón confesó que había trabajado con El Chapo y El Mayo, pero admitió que se había pasado a los hermanos Beltrán Leiva cuando el cártel se dividió. La confesión, probablemente forzada, selló su destino. Rincón fue torturado y ejecutado, y los rumores sugieren que los hijos de Fernández presenciaron la venganza de su padre. Su cuerpo fue encontrado el 10 de octubre de 2015, cerca de Navolato, Sinaloa, en el libramiento Antonio Toledo Corro. La Fiscalía General del Estado confirmó la identificación y devolvió su cuerpo a su familia para darle sepultura. Si bien la brutal ejecución de Israel Rincón Martínez demostró el despiadado manejo de los traidores por parte del cártel, la sed de venganza dentro del narcotráfico no conoce límites. Un ejemplo de ello es la tragedia profundamente personal que sufrió Héctor Luis El Güero Palma, otra figura clave del cártel de Sinaloa, cuya venganza se convirtió en uno de los episodios más desgarradores y violentos de la historia de los cárteles mexicanos. Héctor Palma. La venganza de Héctor Luis El Güero. Palma es uno de los episodios más trágicos y brutales de la guerra contra el narcotráfico en México. Tras la detención de Félix Gallardo en 1989, el corredor de la droga de Tijuana pasó a manos de los hermanos Arellano Félix. Las tensiones aumentaron cuando Joaquín, El Chapo, Guzmán, envió a Armando López, un socio de confianza, a negociar con ellos. López fue asesinado por Ramón Arellano Félix antes de la reunión, lo que desencadenó una rivalidad mortal entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa. El conflicto dio un giro profundamente personal cuando los hermanos Arellano Félix utilizaron a Enrique Rafael Clavel Moreno, un traficante venezolano, para infiltrarse en la familia de Palma. Clavel sedujo a la esposa de Palma, Guadalupe Leija Serrano, convenciéndola de que retirara $7 millones de una de las cuentas de Palma. Después, en un acto de violencia espantosa, Clavel la decapitó y envió su cabeza cortada a Palma en una caja. Fue la primera decapitación conocida en el narcotráfico mexicano. 2 semanas después, Clavel aumentó la brutalidad y mató a los 2 hijos pequeños de Palma, Héctor y Natalie, arrojándolos desde un puente en Venezuela. Este acto de venganza devastó a Palma y desencadenó su búsqueda de venganza. Palma respondió orquestando la muerte de Clavel mientras estaba en prisión. Sin embargo, según otros informes, Palma lo había localizado personalmente y lo había golpeado hasta la muerte con un bate de béisbol. Esta serie de brutales asesinatos intensificó el conflicto entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa, lo que provocó más violencia, incluido el asesinato en 1991 de otro socio de Sinaloa, Rigoberto Campos Salcido, a manos de Ramón Arellano Félix. A principios de 1992, la guerra se había recrudecido y los secuestros, ejecuciones y atentados con coche bomba se habían convertido en parte habitual de la rivalidad entre cárteles, ya que cada bando buscaba el dominio del lucrativo negocio de la droga. Las venganzas entre poderosos miembros de cárteles como Palma demuestran hasta qué punto los cárteles son capaces de destruir a sus enemigos. Pero en medio de esta violencia,
también hay historias de increíble valentía. Miriam Rodríguez. En 2012, Karen, la hija de Miriam, fue secuestrada por miembros del violento cártel de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, México. A pesar de pagar el rescate, Karen nunca regresó. Durante meses, Miriam esperó aferrándose a la esperanza, pero pronto se confirmó que su hija había sido asesinada. La policía ofreció poca ayuda y Miriam quedó desolada, pero decidida a vengar la muerte de su hija. Miriam se propuso encontrar a los responsables. Armada únicamente con su determinación y algunas pistas, comenzó su misión. Haciéndose pasar por trabajadora sanitaria y funcionaria del gobierno, reunió información sobre los miembros del cártel. Los siguió hasta sus casas, vigiló sus rutinas y poco a poco fue creando un caso. A lo largo de varios años, Miriam detuvo personalmente a casi 10 personas implicadas en el secuestro y asesinato de su hija. Trabajó sin descanso, a pesar del peligro siempre presente de las represalias de los cárteles. Su determinación la convirtió en una heroína local, admirada por su valentía y resolución. Pero sus valientes acciones también la convirtieron en un objetivo. En 2017, el Día de la Madre, el cártel devolvió el golpe. Miriam fue asesinada a tiros frente a su casa, su vida cegada por los mismos criminales por los que tanto había luchado para llevarlos ante la justicia. Mientras que la búsqueda de justicia de Miriam puso de relieve la valentía de una madre que se enfrentaba al cártel, otra figura demostró que la valentía contra los cárteles podía llegar en forma de enfrentamiento armado. Alejo Garza Tamés. Don Alejo Garza Tamés, ranchero mexicano de 77 años, se convirtió en un símbolo de rebeldía y valentía cuando en noviembre de 2010 se enfrentó heroicamente por última vez a un cártel de la droga. Su valentía se ha convertido, desde entonces, en leyenda, reflejo de la fuerza de carácter y la feroz independencia que definieron su vida. Don Alejo era propietario de un extenso rancho en Tamaulipas, una región cada vez más dominada por violentos cárteles. Un día recibió un ultimátum de un cártel local: entregar su propiedad o atenerse a las consecuencias. El cártel quería apoderarse de sus tierras, una táctica habitual para ampliar su control. Don Alejo se negó. En lugar de abandonar la casa y la tierra que había trabajado durante décadas, se preparó para la batalla. La noche anterior a la toma de posesión planeada por el cártel, Don Alejo despidió a sus trabajadores para garantizar su seguridad. Luego, en un notable acto de desafío, fortificó su casa. Armado con su colección de rifles de caza, se colocó estratégicamente dentro de la casa, estableciendo un perímetro defensivo para enfrentarse al cártel. Al amanecer, el cártel llegó en masa, esperando intimidar o eliminar al anciano ranchero. Pero cuando irrumpieron en la propiedad, se encontraron con un aluvión de disparos. Don Alejo se enfrentó solo a ellos y resistió durante horas. Consiguió matar o herir a varios de los pistoleros. Su resistencia fue extraordinaria y encarnó el espíritu de un hombre que se negó a dejarse intimidar por los delincuentes. Al final, Don Alejo se vio abrumado por la superioridad numérica y de fuego del cártel. Cuando las autoridades llegaron más tarde, encontraron los cadáveres de varios miembros del cártel esparcidos por la propiedad. Dentro, descubrieron a Don Alejo, sin vida, pero rodeado de los rifles que había utilizado para defender sus tierras. Murió protegiendo lo que era suyo, negándose a doblegarse ante el miedo. Donde Garza Tamés se mantuvo firme frente a la intimidación del cártel, Manuel Torres Félix, también conocido como el Ondeado o el Loco, llevó la venganza a niveles extremos tras sufrir una pérdida personal a manos de sus rivales. Manuel Torres Félix, o como algunos le llamaban, el Loco, era una figura notoria en el mundo del narcotráfico mexicano, sobre todo después de un acontecimiento crucial en abril de 2008 que marcó un punto de inflexión en su vida. Su hijo, Anastasio Torres Acosta, fue asesinado en una emboscada orquestada por el cártel rival Beltrán Leiva. Anastasio murió en el atentado, mientras que la hija de Torres Félix, Alondra, de 4 años, y su cuñada Sandra Rivas Heredia resultaron heridas. Los pistoleros dejaron un escalofriante mensaje en el lugar de los hechos, firmado en nombre de Arturo Beltrán Leiva y sus aliados, los Zetas, burlándose de Torres Félix y señalando la profundización del conflicto entre facciones rivales. Según los informes, este suceso le hizo enloquecer. Devastado por la pérdida de su hijo, buscó una venganza brutal, capturando y torturando a los que consideraba responsables.
Este acto de venganza desencadenó una violenta guerra entre cárteles en Sinaloa, que marcó el inicio de un periodo de intenso derramamiento de sangre. Su comportamiento errático y sus métodos cada vez más violentos le valieron el apodo de El Ondeado, reflejo de su percibida inestabilidad y de la fuerza letal que desató tras la muerte de su hijo. Como figura de alto rango dentro del cártel de Sinaloa, Torres Félix se convirtió en un ejecutor clave para Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo su mando se atribuyeron innumerables asesinatos a sus fuerzas, lo que consolidó su reputación como uno de los traficantes más peligrosos de Sinaloa. Su notoriedad no hizo más que crecer a medida que aumentaba el número de muertos, y la tragedia, antes personal, se convirtió en catalizador de una guerra más amplia entre cárteles. El reinado de Torres Félix llegó a su fin el 13 de octubre de 2012, en un violento tiroteo con el ejército mexicano en Oso Viejo, Culiacán. Tras su muerte, su cuerpo fue fuertemente custodiado por el ejército para impedir cualquier intento de sus socios de reclamarlo. Tras el enfrentamiento, las autoridades se incautaron de importantes alijos de armas y munición, lo que pone de manifiesto la potencia de fuego de que disponía Torres Félix. El descenso de Torres Félix a la violencia tras la muerte de su hijo reflejó el caos que a menudo mueve a los líderes de los cárteles. Sin embargo, pocas figuras ejercieron la violencia con la misma convicción fanática que Nazario Moreno González, el Chayo, que combinó el fanatismo religioso con una brutalidad extrema, liderando uno de los cárteles más mortíferos de México. Nazario Moreno González, el Chayo. Nazario Moreno González, conocido como el Chayo o el Más Loco, dirigió dos de los cárteles más violentos de México, la familia michoacana y los caballeros templarios. Combinaba el fanatismo religioso con una violencia brutal, creando un culto de seguidores. El Chayo predicaba valores cristianos a su cártel, distribuyendo Biblias de su autoría que mezclaban moralidad con justificaciones de la violencia. A pesar de presentarse a sí mismo como un protector, Moreno orquestó el terror en Michoacán, exigiendo lealtad absoluta y castigando el desafío con la muerte. Bajo su liderazgo, la familia michoacana cometió asesinatos espantosos, a menudo dejando cuerpos mutilados en público, para intimidar a rivales y autoridades. Su brutalidad se extendió a civiles y funcionarios, incluido un joven agente federal, Martín Mireles, que fue torturado y asesinado en represalia. Moreno también se presentaba a sí mismo como un líder espiritual, ofreciendo a sus seguidores una retorcida justificación moral para sus horribles actos. Declarado muerto en 2010 tras un tiroteo, evadió a las autoridades durante años hasta que finalmente fue abatido en 2014. El legado de El Chayo es de violencia y fanatismo, lo que le valió su infame título. Mientras El Chayo gobernaba con una mezcla de fanatismo religioso y terror, otros, como Juan Jesús Guerrero Chapa, fueron perseguidos por traición. El asesinato de Guerrero Chapa no fue solo el resultado de la violencia de los cárteles, sino una venganza meticulosamente planeada que pone de relieve el largo alcance de estas organizaciones criminales. Juan Jesús Guerrero Chapa. El asesinato de Juan Jesús Guerrero Chapa, antiguo abogado del líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, fue un golpe meticulosamente orquestado y llevado a cabo por hombres que trabajaban para un jefe del cártel movido por la venganza. Guerrero Chapa, que vivía en la acomodada zona de South Lake, cerca de Dallas, Texas, fue asesinado a tiros el 22 de mayo de 2013, mientras estaba de compras con su esposa. Su asesinato marcó la violenta culminación de una persecución de 2 años. Guerrero Chapa, antaño una poderosa figura del cártel del Golfo, había estado viviendo en Estados Unidos bajo un alias y cooperando con las autoridades estadounidenses como informante. Sin embargo, tenía enemigos. Un hombre conocido como El Gato, figura de alto rango del cártel, culpaba a Guerrero Chapa de la muerte de su padre y buscaba venganza. Los Zetas, el brazo paramilitar del cártel del Golfo, también se enfadaron por la cooperación de Guerrero con las fuerzas de seguridad, lo que avivó aún más la persecución del cártel. En el juicio, los fiscales describieron cómo Jesús Gerardo Ledesma Cepeda, su primo José Luis Cepeda Cortés y el hijo de Ledesma siguieron meticulosamente a Guerrero Chapa, utilizando dispositivos GPS y cámaras para localizarlo. Los hombres trabajaban como guías de caza, y Ledesma Cepeda supuestamente coordinaba la operación a distancia, mientras su hijo la vigilaba desde una cafetería. El día del asesinato,
un pistolero enmascarado salió de un todoterreno y disparó varias veces a Guerrero Chapa a través de la ventanilla de su vehículo cuando intentaba escapar. Mientras el Chayo gobernaba con una mezcla de fanatismo religioso y terror, otros, como Juan Jesús Guerrero Chapa, eran perseguidos por traición. El asesinato de Guerrero Chapa no fue solo el resultado de la violencia de los cárteles, sino una venganza meticulosamente planeada que pone de relieve el largo alcance de estas organizaciones criminales. Eduardo Gallo. En julio de 2000, la vida de Eduardo Gallo cambió para siempre cuando su hija Paola, de 25 años, fue secuestrada en la casa de fin de semana que la familia tenía en Tepoztlán, México. Los miembros de la banda se pusieron en contacto con Gallo para exigir un rescate. Desesperado por salvarla, reunió rápidamente $18,500 y valiosas joyas, y pagó el rescate con la esperanza de conseguir su liberación. Pero sus peores temores se hicieron realidad una semana después, cuando apareció el cadáver de Paola, brutalmente tiroteada en la espalda y el cuello. Devastado y furioso, Gallo se comprometió a hacer justicia. Aunque detuvieron rápidamente a 3 sospechosos, el pistolero responsable de la muerte de Paola siguió en libertad. Impulsado por el deseo de hacer rendir cuentas a su asesino, Gallo cerró su empresa de consultoría y se convirtió en un decidido detective. Durante un año, investigó meticulosamente las pruebas físicas y los registros telefónicos, siguiendo todas las pistas que encontraba. En México, donde proliferan los secuestros y a menudo no se denuncian por miedo a represalias, la misión de Gallo estaba plagada de peligros. A pesar de ello, no cejó en su empeño de encontrar al hombre que acabó con la vida de su hija. Su investigación le condujo a una pista crucial, un teléfono público utilizado por uno de los secuestradores. Con este descubrimiento, las autoridades pusieron en marcha una operación de vigilancia que culminó con la detención de Francisco Zamora Arellano, de 28 años. En un raro triunfo de la justicia personal, Arellano confesó el crimen, y el padre de Paola tuvo éxito donde muchos habrían fracasado. La extraordinaria valentía y determinación de Eduardo Gallo convirtieron su tragedia personal en un poderoso ejemplo del amor de un padre y de su inquebrantable búsqueda de justicia para su hija. La tenacidad de Gallo frente a la violencia de los cárteles encontró un paralelismo en la lucha de Hipólito Mora contra el crimen organizado. Como agricultor convertido en líder de las autodefensas, Mora se enfrentó a los poderosos cárteles que aterrorizaban a su comunidad, liderando un movimiento que pretendía reclamar sus tierras y sus vidas a los criminales que las habían dominado durante mucho tiempo. Hipólito Mora. Hipólito Mora Chávez, un agricultor calero de La Ruana, Michoacán, se convirtió en una figura clave en la lucha contra los cárteles de la droga cuando lideró la formación de las autodefensas en 2013. Cansados de la extorsión, la violencia y la falta de acción del gobierno, Mora y otros residentes de La Ruana tomaron las armas para luchar contra el cártel de los Caballeros Templarios, que había aterrorizado a la región. El 24 de febrero de 2013, Mora lideró a su comunidad en la toma de las fuerzas policiales locales, que habían hecho poco para protegerlos. El movimiento se extendió rápidamente por Michoacán y en 6 meses surgieron 75 grupos de autodefensa que se oponían al control del cártel. El grupo de Mora, formado por agricultores y ganaderos, obtuvo un amplio apoyo por enfrentarse a los cárteles allí donde las autoridades habían fracasado. A diferencia de otros grupos de autodefensa, muchos de los cuales acabaron infiltrados por el crimen organizado, Mora siempre afirmó que su grupo seguía siendo independiente y libre de la influencia de los cárteles. Su liderazgo, sin embargo, le convirtió en un objetivo. En 2014, su hijo murió en un enfrentamiento con un grupo de autodefensa rival vinculado a elementos criminales, lo que reveló el oscuro giro que habían tomado muchos de estos grupos. A pesar de las numerosas amenazas, Mora continuó su lucha pública contra el crimen organizado, denunciando tanto a los cárteles como la corrupción dentro de los grupos de autodefensa. El 29 de junio de 2023, fue asesinado por miembros de un cártel mientras viajaba en un camión blindado. Su muerte marcó el final de una vida dedicada a la defensa de su comunidad. Mientras Mora luchaba por defender a su comunidad, otros, como Juan Francisco Sillas Rocha, prosperaban en el violento mundo de la guerra entre cárteles. Sillas Rocha, lugarteniente de alto rango del cártel de los Arellano Félix, orquestó brutales venganzas y secuestros que avivaron las tensiones entre cárteles a través de las fronteras.
Sillas Rocha. Juan Francisco Sillas Rocha, o como algunos le llamaban Ruedas, fue en su día un lugarteniente de alto rango del cártel de los Arellano Félix, que operaba desde Tijuana y competía ferozmente con el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán. Sillas Rocha fue una figura notoria responsable de brutales actos de violencia durante el apogeo del cártel, y su traición a su cártel destaca en el turbio mundo del crimen organizado. Sillas Rocha estaba muy implicado en las operaciones del cártel. Supervisaba el tráfico de drogas, los asesinatos y otras actividades ilegales, y a menudo ordenaba la muerte de rivales e incluso de civiles inocentes. Su reputación era tan temible que, según los informes, era responsable de la muerte de entre 20 y 30 personas al mes. Sin embargo, su violento ascenso en el cártel acabó provocando su caída. En 2010, un acontecimiento crucial sacudió la lealtad de Sillas Rocha a su cártel. Su hermana desapareció, presuntamente a manos del cártel de Sinaloa, y en represalia, Sillas Rocha orquestó el secuestro de 3 mujeres de la familia de Ismael El Mayo Zambada, figura clave del cártel de Sinaloa. Este acto de venganza aumentó aún más las tensiones entre los cárteles, pero también marcó el comienzo del aislamiento de Sillas Rocha de su propio cártel. En 2011, Sillas Rocha fue detenido en México, poniendo fin a su reinado de terror. Su detención reveló el alcance de su implicación en diversas actividades delictivas, incluidos los intentos de organizar los asesinatos de rivales en California, contratando a una banda callejera de San Diego. También se le había relacionado con el asesinato de un hombre de Minnesota por una deuda de drogas, lo que amplió la investigación sobre sus actividades en Estados Unidos. Al igual que la violencia de Sillas Rocha ilustra el caos existente en las filas de los cárteles, la tragedia de Adrián Levarón muestra el coste humano de las guerras entre cárteles para familias inocentes. Adrián Levarón. La historia de Adrián Levarón es la de una pérdida inimaginable y una búsqueda de justicia. Miembro de la comunidad fundamentalista mormona de Colonia Levarón, en el norte de México, su vida quedó destrozada cuando una masacre se cobró la vida de su hija y 4 de sus nietos en noviembre de 2019. 9 mujeres y niños fueron asesinados por pistoleros de un cártel, un suceso que conmocionó al mundo y atrajo la atención internacional. Levarón, que ya había experimentado la violencia de los cárteles en el pasado, tenía poca fe en la capacidad del gobierno mexicano para llevar a los asesinos ante la justicia. Su familia ya había sido atacada antes. Su sobrino fue secuestrado en 2009 y 2 familiares fueron asesinados después de que la comunidad se negara a pagar el rescate. Desconfiando de las autoridades locales y de las fuerzas del orden, Levarón buscó ayuda más allá de las fronteras mexicanas. En Salt Lake City, Levarón se reunió con Michael Elsner, abogado de Motley Rice, un bufete famoso por negociar grandes acuerdos en casos relacionados con las grandes tabacaleras y el terrorismo. Elsner propuso una estrategia legal sin precedentes: demandar al cártel mexicano responsable de la masacre ante un tribunal federal estadounidense. Dado que las víctimas tenían doble nacionalidad estadounidense y mexicana, este caso podría sentar un precedente jurídico, al tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y permitir a las víctimas emprender acciones civiles contra ellos. La lucha de Levarón por la justicia contrasta fuertemente con la brutalidad desenfrenada de figuras como Arturo Beltrán Leiva. Arturo Beltrán Leiva. Uno de los casos más tristemente célebres de la brutal violencia de Arturo Beltrán Leiva se produjo en 2008, cuando ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, miembro del poderoso cártel de Juárez. Este asesinato desencadenó una cadena de acontecimientos que modificaría la dinámica entre los principales cárteles de la droga de México y abriría un capítulo aún más sangriento en la guerra contra el narcotráfico del país. Rodolfo Carrillo Fuentes era el hermano menor de Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez. En el mundo altamente competitivo y mortífero del narcotráfico mexicano, las alianzas entre cárteles eran fundamentales para la supervivencia. En un momento dado, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa, del que formaba parte Arturo Beltrán Leiva, llegaron a un acuerdo para trabajar juntos. Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando estallaron las disputas por el territorio y el control de las rutas clave de la droga. Arturo Beltrán Leiva, uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa en aquel momento, veía a Rodolfo Carrillo Fuentes como una amenaza para su creciente influencia. En septiembre de 2004,
tras un tenso periodo de rivalidad y desconfianza entre los dos cárteles, Arturo decidió eliminar a Rodolfo. El golpe se llevó a cabo cuando Rodolfo y su esposa salían de un cine en Culiacán, Sinaloa. Unos pistoleros les tendieron una emboscada y dispararon varias veces contra Rodolfo, matándolo en el acto. Su esposa también fue asesinada en el ataque, a pesar de no estar implicada en actividades del cártel. El legado de violencia de Arturo fue imitado por su hermano Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. Tras su detención, la venganza de Alfredo contra el cártel de Sinaloa desencadenó una guerra brutal que dio lugar a asesinatos de alto nivel y a una feroz rivalidad con antiguos aliados. Alfredo Beltrán Leiva, conocido como el Mochomo, la hormiga del desierto, fue una figura clave de la organización Beltrán Leiva, OBL, y desempeñó un papel importante en los asesinatos relacionados con el cártel. Uno de los episodios más tristemente célebres en los que participó Alfredo fue el asesinato en 2008 de Edgar Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Este asesinato fue una represalia directa por la detención de Alfredo a principios de ese año, que los hermanos Beltrán Leiva creían orquestada por El Chapo. Tras la captura de Alfredo en enero de 2008, las tensiones entre los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa se intensificaron hasta desembocar en una guerra abierta. En mayo de 2008, pistoleros del cártel de los Beltrán Leiva emboscaron y mataron a Edgar Guzmán en Culiacán, Sinaloa, en un tiroteo público que conmocionó a Lampa. Este asesinato marcó el inicio de un sangriento conflicto entre los dos antiguos aliados. Más allá de los asesinatos por venganza, Alfredo estuvo implicado en la supervisión de innumerables ejecuciones durante su etapa como líder del cártel. El cártel de los Beltrán Leiva se hizo famoso por atentar contra agentes de la ley, miembros de bandas rivales y civiles. Un asesinato de gran repercusión vinculado a la organización de Alfredo fue el del jefe de la Policía Federal de México, Edgar Millán Gómez, en 2008, que demostró la voluntad del cártel de desafiar al gobierno. Mientras los hermanos Beltrán Leiva buscaban venganza y poder, otra figura clave del cártel de Sinaloa construía discretamente su imperio. Ignacio Coronel Villarreal, conocido como Nacho Coronel, se convirtió en el rey del cristal, dominando el comercio de metanfetamina y dejando su propia huella en el tráfico de drogas y la violencia de los cárteles. Ignacio Coronel Villarreal. Ignacio Coronel Villarreal, también conocido como Nacho Coronel, fue una de las figuras más poderosas y escurridizas del cártel de Sinaloa. Conocido como el Rey del Cristal por su dominio en la producción y el tráfico de metanfetamina, Coronel desempeñó un papel central en las operaciones del cártel, trabajando en estrecha colaboración con sus líderes Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Su imperio criminal abarcaba la producción de drogas, el tráfico y la violencia de los cárteles, lo que le convirtió en uno de los capos de la droga más famosos de México. Coronel desempeñó un papel decisivo en el paso del cártel de Sinaloa al tráfico de metanfetamina a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Estableció extensos laboratorios de metanfetamina en el oeste de México, especialmente en Jalisco y Michoacán, convirtiendo la región en un centro de producción de metanfetamina. Su capacidad para gestionar operaciones de metanfetamina a gran escala le valió su infame título. La metanfetamina de Coronel llegaba a los mercados de EEUU, contribuyendo significativamente al tráfico de drogas y a la violencia asociada que asolaba ambos lados de la frontera. Su empresa criminal estaba muy organizada, lo que le permitió dominar este mercado ilícito. Además de la metanfetamina, Coronel estaba muy implicado en el tráfico de cocaína. Aseguraba los cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica y organizaba su transporte a través de México y hacia Estados Unidos, utilizando su bastión de Guadalajara, Jalisco, para controlar las principales rutas de tráfico. Sus conocimientos logísticos le convirtieron en un actor crucial en el tráfico de drogas entre Estados Unidos y México, lo que consolidó aún más su posición en la cúpula del cártel. Aunque Coronel era conocido por mantener un perfil más bajo en comparación con otras figuras notorias, como el Chapo, no era inmune a las tácticas violentas que definían la guerra entre cárteles. Su papel en la supervisión y protección de los intereses del cártel de Sinaloa a menudo implicaba orquestar o aprobar actos de violencia extrema. Bajo su liderazgo,
murieron innumerables rivales, funcionarios del gobierno y civiles en la lucha del cártel por mantener su control sobre las rutas de la droga y el territorio. El 29 de julio de 2010, el reinado de Ignacio Coronel llegó a su fin durante un asalto militar a su casa de seguridad en Zapopan, Jalisco. Al negarse a rendirse, Coronel se enzarzó en un tiroteo con soldados mexicanos y finalmente murió. Su muerte se consideró una gran victoria del gobierno mexicano en su lucha contra los cárteles, pero también creó un vacío de poder que provocó más violencia en la región. Mientras el imperio de Coronel Villarreal se centraba en el tráfico de drogas, Heriberto Lazcano llevó la violencia a nuevos extremos. Como líder de los Zetas, Lazcano redefinió la brutalidad de los cárteles, convirtiendo a su organización en una de las más temidas y despiadadas de la historia de México. Heriberto Lazcano. Heriberto Lazcano. Lazcano, también conocido como el Lasca o Cid III, fue uno de los líderes más temidos y violentos de la historia del crimen organizado mexicano. Como jefe del brutal cártel de los Zetas, Lazcano transformó el grupo de una fuerza paramilitar en uno de los cárteles de la droga más poderosos y despiadados de México. Su reinado del terror dejó un legado de violencia, derramamiento de sangre y miedo que aún resuena en todo México. Lazcano comenzó su carrera como miembro de las Fuerzas Especiales Aerotransportadas de Élite del Ejército Mexicano. Entrenado en tácticas de combate, contrainsurgencia y operaciones de inteligencia, fue reclutado a finales de la década de 1990 por el Cártel del Golfo como parte de los Zetas, un grupo paramilitar de represión formado inicialmente para proteger los intereses del cártel. Junto con sus compañeros, Lazcano utilizó sus conocimientos militares para librar una guerra contra los cárteles rivales, protegiendo las operaciones del Cártel del Golfo con una eficacia despiadada. Sin embargo, las ambiciones de Lazcano pronto fueron más allá de su papel como ejecutor. Bajo su liderazgo, los Zetas se separaron del Cártel del Golfo en 2010, convirtiéndose en una organización criminal independiente y altamente peligrosa. A diferencia de los cárteles tradicionales, que se centraban principalmente en el tráfico de drogas, los Zetas diversificaron sus operaciones, involucrándose en el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el robo de petróleo, todo ello mientras continuaban expandiendo su tráfico de drogas. Lazcano se ganó una reputación de brutalidad sin parangón. Los Zetas se hicieron famosos por su terrible violencia, que incluía ejecuciones en masa, decapitaciones públicas y torturas a sus enemigos. Lazcano infundió miedo a través del salvajismo, con masacres como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde los migrantes que se negaron a trabajar para el cártel fueron ejecutados sistemáticamente. Este suceso conmocionó a la nación y consolidó la imagen de los Zetas como grupo terrorista que prosperaba creando el caos. Mientras los Zetas se expandían en nuevas empresas criminales, el propio Lazcano era visto como una figura sombría y escurridiza, que a menudo evitaba el ojo público. Su reputación de maestro táctico y estratega le permitió eludir la captura durante años, incluso cuando el gobierno mexicano y las autoridades internacionales le daban caza. Sin embargo, su violento reinado llegó a su fin el 7 de octubre de 2012. En un enfrentamiento con la Marina Mexicana en Progreso, Coahuila, Lazcano murió en un tiroteo. Tras su muerte, su cuerpo fue robado de una funeraria por hombres armados, alimentando aún más el misterio que rodea su vida y muerte. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en las tarjetas de tu pantalla.